muchísimas gracias. Bueno, obviamente reforzar algunos de los elementos que actualmente, bueno, pues obviamente ustedes tienen disponibles dentro de la plataforma de detección de similitudes, así como también, bueno, pues obviamente hacer un breve recordatorio sobre los elementos de los que ustedes ya están acostumbrados y mostrarles también algunas de las novedades que tenemos dentro de la plataforma, bueno, pues obviamente como elementos que se han añadido de forma reciente, digamos, como para fortalecer, pues algunos puntos que ya teníamos para la detección tanto de similitudes de texto potencialmente hecho por una inteligencia artificial y bueno, pues obviamente algunos otros elementos que estaremos platicando durante la presentación. Entonces, solo como recordatorio, bueno, recordemos que ustedes tienen una caja de herramientas que actualmente pueden utilizar para poder resolver cualquier consulta dentro de la plataforma, así como también, bueno, pues obviamente generar, digamos, alguna capacitación o alguna formación adicional a lo que yo actualmente les muestro, ¿no? Entonces, para entrar a mi caja de herramientas, recordemos que, bueno, pues ustedes tienen disponibles este botón en la parte superior derecha y dentro de esta parte vamos a encontrar compilación Magister Software Video Tutoriales, ¿no? Entonces, dentro de este apartado podemos acceder a un canal privado dentro de YouTube donde podemos acceder a algunos de los puntos principales dentro de la plataforma, ¿no? Tanto, bueno, en este caso, conocer algunos de de las formas de cómo puedo acceder a las pestañas, digamos, de resolución de problemas o de alguna duda. Quiero decir, bueno, en función de la página de análisis, de cómo interpretar algunos de los distintos botones que tenemos disponibles dentro del análisis, así como, bueno, acceder a cualquier otra función, tanto preliminar, quiero decir, para parametrizar las carpetas a la hora de generar un análisis, tanto, bueno, pues obviamente también a la hora de interpretar cualquier análisis de similitud, ¿no? Entonces, derivado de que también, bueno, tenemos dentro de la institución, tenemos programados o tenemos configurados el análisis a través de la plataforma del MS, ya sea Canvas o Moodle, bueno, pues en este caso, quiero decirles que Compilacio es una de las plataformas que se adaptan de una manera muy ergonómica al estilo de trabajo que ustedes deseen tener. Quiero decir, si trabajan dentro de la plataforma, bueno, pues podemos tener todas estas funciones, digamos, habilitadas para poder hacerlo. O también replicamos todo el trabajo, todo el flujo de trabajo de compilación dentro del aplicativo del LMS, ¿no? Entonces, realmente casi todas las funciones son exactamente iguales. Quiere decir que, bueno, a la hora de preparametrizar, digamos, una tarea o una asignatura que ustedes han previamente configurado o creado dentro del entorno del LMS, bueno, pues prácticamente podemos generar cualquier tipo de parámetro. Entonces, quiero decir que en este caso, bueno, dentro del entorno del LMS, nada más cambia el botón de configuración de la tarea y dentro del entorno de compilación, a través de los botones, de los tres puntitos que tenemos acompañado al nombre de cualquiera de mis carpetas, bueno, pues puedo acceder, digamos, a la configuración o a la edición dentro de cualquiera de mis carpetas. Y con edición, quiero decir que en este caso ustedes pueden determinar algunos puntos, digamos que en este caso voy a mostrarles como parte de algunas funciones nuevas o las que tenemos anteriormente acostumbradas. Bueno, pues obviamente determinar en qué momento se genera un análisis. Si yo determino que tan pronto un documento sea depositado, ya sea por mí o por uno de mis estudiantes, dentro de cualquiera de mis carpetas o en este caso de mis asignaturas, bueno, tan pronto sea depositado el documento se va a analizar de forma automática. Si por el contrario yo determino que en algún punto quiero hacer el análisis, digamos, de una forma programada, yo puedo determinar la fecha y la hora en el cual un análisis se va a ejecutar, ¿no? Por ejemplo, en este caso, bueno, estamos a 6 de abril, yo quiero que el análisis se ejecute dentro de, bueno, pues prácticamente tan pronto comience el día, ¿no? O sea, quiere decir a las 12 del día del viernes, bueno, yo voy a comenzar a ejecutar todos los análisis que he recibido, tanto por parte de mis estudiantes o que incluso yo he enviado para análisis, ¿no? Entonces, quiero decir en este caso que yo puedo asignar algunos parámetros dentro de mi carpeta. Adicional, bueno, tenemos los umbrales de texto sospechoso, ¿no? Que en este caso tengo entendido que dentro de la Universidad Técnica Particular de Loja hemos asignado algunos parámetros, digamos, para poder determinar
cuál es el porcentaje de texto o cuál es el porcentaje de coincidencias o similitudes que prácticamente va a dictaminar que un documento contiene un alto o un bajo nivel de similitud con base a, bueno, obviamente lo que hemos asignado previamente, ¿no? O sea, quiero decir que con base o como parte de una política antiplagio dentro de la institución, bueno, pues hemos determinado cuál es el porcentaje, digamos, mínimo o máximo aceptable con base, bueno, pues obviamente a lo que les he mencionado anteriormente. Y un punto bastante fuerte que nosotros tenemos actualmente dentro de Compilacio o que tenemos dentro de Compilacio, digamos, como una plataforma de detección de similitudes, es que nosotros nos regimos por la Ley General de Protección de Datos dentro de la Unión Europea, lo cual dictamina que ustedes como usuarios o la universidad como institución son los únicos propietarios de su base. Quiere decir que en este caso nosotros no tenemos derecho a resguardar y ustedes tienen total potestad sobre cualquiera de sus documentos, ¿no? En pocas palabras, quiere decir que ustedes pueden determinar si realmente un documento se va a indexar a la base de datos mundial de compilación o incluso si se va a hacer de forma automática. Tan pronto suba un documento o posteriormente lo puedo hacer de forma manual. Quiere decir en este caso, bueno, que realmente Compilacio es la única herramienta dentro del mercado que puede permitir que ustedes puedan tener gestión total de sus documentos y esto derivado que, bueno, nosotros nos regimos por las RGPD dentro de la Unión Europea y no nos apegamos, digamos, a ninguna ley dentro de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, quiere decir que en este caso somos una herramienta antifalsos positivos. Quiere decir que ustedes pueden determinar si un documento va a ser considerado como una fuente como una fuente de contraste, quiero decir, un documento que ustedes previamente hayan subido, que se mantenga indexado dentro de la base, va a ser considerado para futuros análisis, ¿no? Nada más como una, digamos, como una prueba, digamos, o como una muestra de cómo funciona esta parte. Yo puedo tener este icono, digamos, esta cruz en rojo, que quiere decir que el documento actualmente se encuentra fuera de la base de datos mundial, ¿no? Y quiere decir que si yo lo puedo indexar en cualquier momento realmente con un solo clic, o por el contrario, si decido desindexarlo o sacarlo de la base de datos, yo puedo con un solo clic también retirarlo y indicarle a la plataforma que no quiero que este documento se considere para futuros análisis. Entonces, como digamos un ejemplo, yo les puedo mostrar que este es el mismo documento, o sea, realmente lo subí en dos fechas distintas, pero es realmente el mismo documento y derivado a que yo lo mantengo desindexado de la base a la hora de procesar un nuevo análisis, bueno, pues realmente bueno, me arroja en este caso el porcentaje, el mismo porcentaje de similitudes, quiere decir que obviamente utiliza las mismas fuentes para poder generar un análisis, excepto el mismo documento. Entonces, cuando yo haga la revisión de las fuentes que se tomaron en cuenta para generar, digamos, este 10% de similitudes, bueno, realmente voy a ver que me arroja todo el entorno de fuentes de contraste o todo el entorno en el cual se está comparando, excepto el mismo documento. O sea, quiere decir que realmente el ejercicio real sería que ya realmente yo tuviera, bueno, pues obviamente un 100% de similitudes, pero derivado a que yo desindexo la versión anterior, bueno, pues puedo acceder a un informe de similitud completamente real, digamos, o prácticamente confiable, que quiero decir que no me va a tomar el mismo documento como la primera fuente, bueno, pues obviamente para poder generar este análisis, ¿no? Entonces, esa es la principal, digamos, función de que yo pueda decidir en qué momento voy a tener un documento dentro de la base, que quiere decir que este va a contar como una fuente, o de igual manera yo puedo subir una, dos, tres, 10 versiones del mismo documento, obviamente con versiones, quiero decir, por ejemplo, en el caso de una tesis, ¿no? Que yo como docente voy recibiendo distintas versiones, en algún punto determino cuál es la que sí se va a mantener indexada y en realidad puedo estar recibiendo y subiendo para análisis sin tener los famosos falsos positivos, ¿no? Con falsos positivos me refiero a identificar un presunto plagio donde realmente no lo hay, ¿no? Entonces, bueno.
Antes de generar ya la parte de la lectura, quisiera hablarles un poquito más sobre algunas de las características que hemos recientemente añadido a la plataforma, obviamente para fortalecer la parte, bueno, pues digamos, de los análisis, ¿no? O sea, obviamente qué elementos se van a tomar en cuenta, qué elementos no. En este caso, poder determinar que, bueno, pues tenemos o hemos incrementado, digamos, nuestro motor de detección de similitudes, ¿no? Y en este caso quiere decir que lo hemos identificado o lo hemos generado prácticamente o lo hemos fortalecido, derivado a que hemos recientemente añadido la detección semántica del texto, ¿no? Que quiere decir que anteriormente Compilacio únicamente hacía una comparación sintáctica o textual de cualquier texto que yo subía para análisis. Quiero decir en este caso, bueno, que un texto que fuera exactamente igual al que yo estoy subiendo y lo ubicara dentro de cualquier fuente, bueno, me va a identificar como una posible coincidencia o una similitud, porque realmente este texto lo está encontrando ya sea en un repositorio, en un sitio web, en un contenido editorial, en el trabajo de otro estudiante o en el trabajo de otra institución. Pero actualmente hemos añadido una función llamada, bueno, similitud semántica, ¿no? Que quiere decir que todo a nivel semántico, o sea, todo el texto que yo estoy subiendo, tenga una coincidencia, que en teoría, para decirlo mucho más simple, ¿no? Quiere decir lo mismo, o incluso se trata de una traducción de texto, bueno, obviamente de cualquier otro idioma al idioma que yo estoy presentando, vamos a decir que yo estoy presentando un texto en español, bueno, me va a identificar que existe un presunto intento de plagio o una similitud en otro idioma, en otro texto o en cualquier fuente alrededor del mundo. ¿Qué quiere decir? Que obviamente, bueno, es importante mencionar que una vez que yo active esta parte, puedo incrementar o se van a incrementar significativamente los niveles o los porcentajes de similitud porque realmente está encontrando, digamos, una coincidencia a algún lugar que quiere decir prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, quiere decir que si yo hago, por ejemplo, yo incluyo una frase, ¿no? O una oración. Llámese, por ejemplo, capacitación de compilación para el 6 de abril, ¿no? Quiere decir que estos elementos que puedan compartir una similitud o que quieran decir lo mismo, que se encuentren ubicados en algunos otros puntos, los va a identificar como una similitud. Obviamente, si hablamos, por ejemplo, ¿no? De los textos que yo habitualmente subía, ¿no? Un documento que me puede dar, por ejemplo, el 30% de similitud. Si yo únicamente mantengo activada la similitud textual, una vez que yo activo la similitud semántica, del 30% se puede incrementar a un 40% o a un 45%. Incluso a la hora de revisar las fuentes que me está generando el contraste o identificar los fragmentos que me los generó como una similitud, bueno, obviamente tengo que revisar en este caso que sea realmente una similitud y no se trate con un intento de paráfrasis o incluso una traducción del texto, ¿no? Ahorita les muestro un par de ejemplos con algunos documentos, pero quiere decir que en este caso hemos fortalecido la parte de cómo hacemos una identificación y no nos quedamos únicamente con que exista una similitud completamente textual, ¿no? Que si el texto quiere decir exactamente lo mismo, lo identificamos y si no, no. Entonces quiere decir que en este caso, bueno, hemos acrecentado la posibilidad de encontrar similitudes, obviamente, en cualquiera de los elementos que les he mencionado anteriormente y quiere decir que en este caso, bueno, pues obviamente fortalecimos la manera de cómo vamos a identificar una similitud, ¿no? Bueno, posteriormente tenemos la identificación de texto potencialmente hecho por IA. En este caso, bueno, quiere decir que los textos que han sido probablemente o realmente tentativamente generados por una inteligencia artificial, los vamos a identificar. Actualmente mantenemos una tasa de fiabilidad, digamos, que oscila entre el 92%, que quiere decir que en este caso, bueno, tenemos todavía un 8% de posible, si bien no margen de error, pero sí, digamos, donde podemos nosotros generar, digamos, un criterio adicional por parte de ustedes como docentes, ¿no? Quiere decir que realmente nosotros generamos identificadores o generamos algunos elementos. Muchísimo gusto, Yulisa. En un segundo atiendo su consulta. Que generamos identificadores, pero también obviamente generamos un espacio para que exista una identificación, digamos, o que exista un involucramiento de parte del revisor, en este caso ustedes como docentes, y poder determinar, bueno, que si realmente el texto fue hecho por una IA o realmente
se debe a un posible, digamos, falso positivo dentro de la plataforma, ¿no? Entonces, todos estos indicadores ustedes pueden activarlos o desactivarlos desde la configuración. Quiero decir que actualmente, bueno, si por ejemplo tenemos que yo deseo mantener una similitud únicamente o una identificación únicamente textual del texto, siendo, disculpen el pleonasmo, yo puedo desactivar la similitud semántica o por el contrario puedo activarla en cualquier momento. En este caso no necesitan, digamos, generar una autorización o no necesitan solicitar una autorización por parte del administrador de la cuenta o en este caso de nosotros como proveedores y ustedes pueden hacer la habilitación o en este caso deshabilitación de cualquiera de los indicadores en cualquier momento, ¿no? Incluso para la detección de IA, ustedes pueden desactivarla desde la configuración de la carpeta para que estos elementos se mantengan fuera de lo que se va a considerar para generar el informe de similitud. En este caso, todos los parámetros que ustedes asignan a la hora de configurar o editar una carpeta o una tarea o una asignatura son completamente independientes. Quiere decir que yo puedo asignarlos depende de la carpeta, depende de la asignatura o depende de los documentos que yo voy a subir para análisis puedo inhabilitar o desactivar, bueno, obviamente cualquiera de los indicadores que hasta el momento les he conversado. Pero bueno, tiene una manita levantada. Adelante, profesora Yulisa, por favor. Una pregunta, ahora estaba metiéndome en el perfil de Complatio y me sale que la similitud y la detección de IA está deshabilitado por el administrador. Le trato de dar, pero no se me activa. Sí, anteriormente por una petición directamente de la administración la hemos deshabilitado, pero bueno, obviamente ahí lo vamos a verificar con la administración, nuevamente con IT, para saber si se va a activar o se va a mantener desactivada, o incluso posterior a esta capacitación, que ustedes sepan que este indicador se puede activar o desactivar, realmente es donde, bueno, ya lo mantenemos disponible. Pero ahorita por instrucciones de IT es que lo hemos deshabilitado para la UTPL. Gracias. Un placer. Patricia Guerrero, bueno, esta misma, bueno, creo que es la misma respuesta, entonces vamos a verificar este tema para que esté disponible, obviamente, para todos los que deseen utilizarlo y esté deshabilitado para los que no deseen que un texto sea analizado dentro del entorno de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, con esto respondo sus preguntas, nada más como para ver si alguna otra consulta antes de avanzar o existe alguna otra inquietud. Perfectísimo. Bueno, entonces, para seguir avanzando, quiero decir que en este caso, bueno, nosotros actualmente mantenemos una tasa de fiabilidad, actualmente del 92%, quiere decir que dentro del mercado de detección de similitudes fuimos los pioneros, digamos, en los que generamos una detección multilingüe, que quiere decir que realmente Compilacio puede identificar un texto que fue hecho por una inteligencia artificial, bueno, prácticamente hasta en 27 idiomas. ¿Qué quiere decir? Que incluso hablamos en algún punto de textos completamente heterogéneos. Quiere decir, si ustedes, por ejemplo, suben un texto, ¿no? Que fue hecho potencialmente por una IA, pero se encuentra en varios idiomas, por ejemplo, por una IA en español, por una IA en inglés, por un humano en español, por un humano en francés, en italiano, en portugués, en catalán, en cualquiera dentro del abanico que tenemos de opciones de 27 idiomas, podemos generar, pues, en este caso, una identificación del texto, ¿no? O sea, quiere decir si el texto se encuentra traducido o si el texto se encuentra en su idioma original, ya sea hecho por una IA o por un humano en cualquiera de estos idiomas, podemos identificarlo manteniendo nuestra tasa de fiabilidad, ¿no? Entonces, bueno. Adicional, contamos con una revisión gramática y ortográfica, obviamente para generar, digamos, algún identificación de posiblemente errores. En este caso, se genera únicamente un indicador, o sea, no es realmente que nosotros generemos un criterio de determinar que exista una posibilidad o un intento, digamos, de reprobar al estudiante, ¿no? Sino realmente generamos indicadores no punitivos para poder determinar que, bueno, existe una posible similitud, un presunto plagio o simplemente también existe un elemento en el cual, bueno, pues es necesario retroalimentar a los estudiantes, obviamente para fortalecer las habilidades de redacción, ¿no? Entonces, bueno, cualquiera de estos cambios que ustedes deseen asignar, quiere decir que, bueno, para finalizar la configuración, mantenemos el elemento de para guardar, ¿no? Que quiere decir que
Yo puedo parametrizar cualquiera de mis carpetas de forma completamente independiente o incluso al crear una nueva carpeta, todas las configuraciones previas antes de subir un documento, bueno, van a habilitarse y como les había mostrado, realmente nosotros podemos generar en este caso esta, digamos, característica de la configuración. Tan pronto se ha generado una nueva carpeta y ustedes pueden activar o desactivar cualquiera de estos elementos. Bueno, nuevamente ya nada más que verifiquemos si el indicador de texto potencialmente hecho por IA se va a mantener o incluso se va a, o se va a deshabilitar, ¿no? Entonces, bueno. No sé si hasta este punto sobre la configuración de la carpeta o la preconfiguración de las tareas existe alguna duda, alguna pregunta o algo que no haya sido de mi parte del todo claro. Con muchísimo gusto. Unos segunditos nada más para escuchar algunas de sus consultas. Sí. ¿Cómo está, Elisa? Dígame, a Bueno, sus órdenes. una consulta. Cuando mandan trabajos los estudiantes y nos sale que no ha sido posible detectar que hay problemas de similitud, no genera informe, ¿eso a qué se debe? Eso por un lado. Y por otro, cuando manda ya los informes de similitud, hay secciones que dice que el texto no lo reconoce por, no sé. Entonces, yo no sé si sería mejor, me parece que en PDF, cuando recibimos los trabajos en PDF, ellos están haciendo en diferentes tipos de letra o incluso tipografías que a lo mejor no reconoce, sugerir que se suban los documentos en Word o no, no tendría nada que ver. Perfecto. Primero su primera pregunta. Me gustaría obtener un ejemplo el cual me parece que no se ha podido generar el reporte. Realmente, actualmente no tenemos ningún problema a la hora de generar una lectura, digamos, o una identificación de texto, salvo que en algunos puntos, por ejemplo, bueno, pues técnicamente tenemos algunas, digamos, políticas como base de un software de detección de similitudes, que por ejemplo el texto sea únicamente texto, o sea, por ejemplo, hemos visto muchos documentos que envían, pero son imágenes, ¿no? O sea, es un texto escaneado, pero realmente convertido a imagen, donde el número de palabras es cero, ¿no? Entonces, realmente ahí no podemos identificar un texto, digamos, ya sea, porque prácticamente para nosotros no contiene ninguna sola palabra. Digamos que el mínimo para poder generar una identificación de texto, o la forma, digamos, de cómo trabajan los softwares de detección de similitudes, son con mínimo 100 palabras, para poder tener, digamos, elementos, digamos, suficientes para poder generar una comparación. Fuera de estas, digamos, de estos elementos que pueden generar un posible error, digamos, un error obvio por temas de funcionamiento de la plataforma, no tenemos ningún problema. Si usted ha enfrentado algún problema con base a digamos, a los documentos que me está mencionando, podemos generar directamente un ticket con soporte. Dentro de la plataforma, en la parte superior derecha está acceder al centro de ayuda y también podemos generar digamos, levantar un ticket, ¿no? Por ejemplo, en este caso yo voy a decir que tengo un problema con mi documento, ¿no? Se me va a generar cualquiera de o se va a desplegar, digamos, cualquiera de los elementos que nosotros tenemos como parte de autoayuda para, o digamos que en este caso lo que va de la mano con documento o todas las frases que contengan documento. En caso de que estas no haya resuelto su problema, puede pulsar el botón contáctenos y aquí levantar un ticket directamente con soporte. Por ejemplo, obviamente nosotros, en este caso, tanto unos colegas que se encuentran en México, uno que se encuentra en Costa Rica, tanto mis colegas en Francia, reciben todas estas solicitudes. Tenemos un soporte 24/7, quiere decir que a cualquier hora del día usted puede levantar un ticket con soporte y nosotros, tanto mis colegas en Francia, para cubrir los horarios fuera de oficina de América Latina, digamos, están disponibles para responder 100% en español y del lado de corresponde a América Latina, nosotros obviamente recibimos sus peticiones. Entonces, en este caso, si usted desea, puede levantar un ticket con soporte y nos va a llegar digamos, el problema que usted enfrenta y nos puede agregar incluso herramientas, digamos, gráficas, ¿no? Por ejemplo, una captura de pantalla o del error que está usted enfrentando y con todo gusto lo atendemos. Y de su segunda pregunta me había dicho del texto no reconocido.
Realmente nosotros mantenemos indicadores incluso para idioma no reconocido. Actualmente Compilacio identifica similitudes en 57 idiomas. Quiere decir que dentro de los 57 idiomas evaluamos obviamente que exista cualquier error en el texto, ¿no? Entonces, estos errores pueden deberse incluso en algún intento de trampa por parte, pues, en este caso, de los estudiantes, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, ¿no? Aquí digamos que yo voy a tomar un texto, digamos, nada más como para ejemplificar esta parte, ¿no? Voy a copiar aquí y digamos que como únicamente como ejemplo, usted me solicita como docente un documento que contenga mínimo 750 palabras, ¿no? Para pegarme a este ejemplo. Actualmente yo en este documento únicamente tengo 722. Quiere decir que las otras 28, bueno, pues obviamente puedo incluso inventarlas con texto completamente aleatorio. Por ejemplo, aquí hemos visto este error comúnmente, ¿no? O este, digamos, intento de trampa comúnmente. Si usted ve, bueno, de hecho aquí hasta me pasé. Aquí tengo ya exactamente 750 palabras, ¿no? Lo que hemos visto que en algunos casos se pinta de blanco e incluso se superpone pequeñito para que no sea identificable. Incluso si usted lo ve, de hecho, si usted hace como la identificación, sí, realmente yo cumplí con el mínimo de palabras que usted me solicitó, ¿no? Como mi docente, entonces tengo 750 palabras. Pero cuando yo lo, y es prácticamente invisible a la vista, ¿no? Pero cuando yo lo paso por compilación me arroja un indicador que existe un idioma no reconocido, ¿no? Realmente existe, digamos, un número de palabras o existen ciertas frases que realmente no hacen match, digamos, con todos los idiomas en los cuales nosotros identificamos. Obviamente en este caso también se puede deber a o simplemente un copy-paste de un texto que se encuentra actualmente en Internet o simplemente una serie de palabras que realmente no hacen match. Este indicador en el futuro se va a remover, de hecho realmente no lo va a tener actualmente en la siguiente versión que estamos por lanzar. Estamos trabajando para hacer algunas adecuaciones. En este caso, bueno, como parte de algunos cambios que generaremos en compilación, obviamente lo vamos a avisar en tiempo y en forma tan pronto se ha confirmado, lo vamos a remover porque vimos o hemos detectado que realmente este indicador de lengua o idioma no reconocido no es tan útil, por ejemplo, para, digamos, para nosotros como parte de lengua hispana, ¿no? Sirve más para otros países, digamos, Francia o Alemania o algunos otros países en los cuales trabajamos, pero realmente no sirve mucho para América Latina. Entonces, bueno, lo vamos a remover. Pero en este caso, estos son los factores que pueden generar, digamos, como parte de un idioma no reconocido, ¿no? Ya sea una fuente de internet, una palabra que no hace match o que realmente es una incluso abreviatura que puede generar, digamos, una falta de comprensión para la herramienta. O simplemente, bueno, pues un intento de trampa por parte del estudiante con el ejemplo que le acabo de mostrar. No sé si con esto resolví su consulta. Sí, gracias. Sola, para terminar, ¿recomienda mejor que suban los trabajos o Ah, sí. solicitar los trabajos en Word o en PDF? Realmente no tenemos ningún problema en leer tanto Word como PDF o cualquier formato de procesamiento de datos. No obstante, creo que este tema no lo habían reportado recientemente, digamos que estaba habiendo alguna, digamos, preferencia por parte de la herramienta a la hora de leer. Actualmente no tenemos ninguna recomendación al respecto, podemos trabajar exactamente igual en ambos formatos, pero yo voy a revisar ese tema si se trata de algún tema de compatibilidad o algo. Yo le sugeriría que mantuviera el flujo de trabajo habitual sin ningún problema o sin ningún cambio. Listo, muchas gracias. Sí. Con mucho. ¿Alguna otra pregunta antes de avanzar ya en la siguiente fase? ¿Alguna consulta o algo que yo no haya sido del todo claro con la explicación? Con muchísimo gusto. Hacemos una pausa pequeñita. Perfectísimo. Adelante, profesor Andrés, por favor. Hola, buenos días, Celso. ¿Qué tal? Buenos días. Yo tengo una duda respecto a cuando se marca uso de ella, que se debe marcar justamente en celeste. Yo el anterior ciclo lo que tuve es algunos estudiantes que se les marcaba, les mandaba justamente a hacer cambios y aunque hacían los cambios, cambiaban la redacción a, llamémoslo así, redacción humana, seguía a Ujú. veces marcando IA y no encontraba la forma a veces de desbloquear cuando ya el alumno había, por decirlo así, escrito, pero seguía marcando.
No sé si por alguna consideración que ya lo vio una primera vez y lo seguía marcando, entonces no entendía cómo tal vez desbloquear partes pequeñas, no la totalidad, porque lo que sí vi es que había la totalidad, pero no quería la totalidad, sino bloques más pequeños donde podía identificar que tal vez no era de esa manera. Eso. Claro que sí, profesor. Bueno, anteriormente, bueno, trabajábamos y por eso va a notar ese cambio y me complace bastante su consulta. Eh, en algunos, anteriormente no teníamos la opción, de hecho, de deshabilitar fragmentos como parte de una detección de texto potencialmente hecho por IA. Solo podíamos, digamos, dentro del resumen, desmarcarlos por completo, o sea, inhabilitar por completo el indicador de IA o, en este caso, generarlo como todo un bloque, ¿no? Actualmente, si nosotros queremos identificar o mostrar los fragmentos únicamente hechos por IA, por ejemplo, bueno, yo aquí dentro de mi navegación únicamente me voy al texto potencialmente hecho por IA y a la hora de generar, digamos, esta identificación de fragmentos, por ejemplo, yo digo, no, pues este fragmento ya se hizo o digamos se modificó, yo puedo simplemente pasar el cursor, digamos, por cualquiera de estos elementos y se va a ignorar estos fragmentos. Ahora bien, con base a su consulta central, realmente lo que hemos visto nosotros trabajando sobre la experiencia, digamos que usualmente, por ejemplo, los textos o los fragmentos que generamos o identificamos potencialmente hechos por IA, realmente hasta este punto yo le puedo decir, ¿no? Nada más me voy a enfocar en este único fragmento. Actualmente nosotros mantenemos distintos, digamos, factores para identificar o para determinar que un texto fue hecho por IA, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, identificamos el modelo predictivo que tiene una inteligencia artificial, no importa cuál, o sea, no importa si se trata de ChatGPT, que es, digamos, el más utilizado, Gemini, Copilot, cualquier inteligencia artificial relevante dentro del mercado, obviamente la identificamos mediante, bueno, obviamente la identificación de los elementos predictivos que actualmente maneja una inteligencia artificial, no importando cuál sea su banco de datos, ¿no? O sea, por ejemplo, distintas inteligencias artificiales son alimentadas por distintos, digamos, motores digamos, de banco de datos, ¿no? O en este caso de palabras para poder generar una frase. Realmente lo que hemos visto es que realmente o sea, Compilacio puede identificar un texto que fue hecho por IA o que fue potencialmente hecho por IA y se solicita, ahora obviamente es un criterio de trabajo de ustedes como docentes, por ejemplo, aquí lo identifica Compilacio como parte de una IA y ustedes dicen, oye, estás utilizando una inteligencia artificial, por favor verifica el texto, ¿no? O haz una revisión de que no, prácticamente no te bases en una inteligencia artificial para todo tu texto, ¿no? El estudiante lo que hace es meterlo a un motor, digamos, de humanización del texto, ¿no? No existe realmente o sea, y es obviamente digamos, no es un señalamiento, sino es lo que hemos identificado, ¿no? En algunas otras instituciones. Entonces, por ejemplo, lo que hace el estudiante es copiar estos fragmentos que usted le marca como que fueron hechos por IA y prácticamente los mete a un humanizador de texto, ¿no? O le dice a la inteligencia artificial, dame este mismo texto que yo o que anteriormente creaste, o este texto que fue hecho por IA, redáctalo como si fuera un humano, ¿no? Incluso genera algunos errores ortográficos. Entonces se va modificando el prompt para intentar engañar al detector. Realmente, y Compilacio por eso lo sigue identificando, ¿no? No realmente que se haya quedado, por ejemplo, y obviamente estamos hablando de un tema falacioso, ¿no? Que se haya quedado Compilacio con la idea de que era un texto hecho por ella y lo siga marcando, sino realmente sí se sigue manteniendo una línea, ¿no? En este caso, lo que yo le sugiero encarecidamente no es, digamos, tenemos obviamente elementos para poder determinar que un texto fue hecho con IA, pero realmente, y por eso le decía, le agradezco mucho su consulta, porque realmente son estos elementos, ¿no? Es decir, yo o Compilacio me identificó, por ejemplo, que este fragmento fue hecho por IA. Yo ya vi que, por ejemplo, realmente no fue hecho por IA, realmente el estudiante redactó muy bien y por eso Compilacio lo toma como una IA, que es un falso positivo. Realmente ya sea que yo deshabilito completamente la identificación de texto, quiere decir que quito este 4% para que no sume para mi índice de similitud o definitivamente puedo deshabilitar los fragmentos que yo considere, lo puedo hacer manualmente en cualquiera de los informes, ya hemos añadido esa característica. Con esto, profesor, respondo su consulta. Excelente, Sí, muchísimas muchas gracias. gracias. Y tenía una manita levantada. Adelante, profesora Verónica, por favor.
Sí, bueno, creo que ya me respondió parte de la pregunta, porque claro, la nota que generalmente sale ahí es que es un texto potencialmente generado. Y justamente lo que usted acaba de decir, solo quiero que me lo reconfirme, si un estudiante lo redacta de una forma tan adecuada que realmente tiene un dominio de conocimientos, sí puede el compilatio asumir que fue generado por IA, ¿verdad? Totalmente. Sí, mire, yo le puedo decir que en este caso, por ejemplo, mantenemos y ustedes pueden acceder todas esas partes que yo les muestro, ustedes pueden acceder, ¿no? Por ejemplo, en cuestión de la fiabilidad del texto hecho por ella, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que hace para nosotros, por ejemplo, es generar, digamos, un texto, ¿no? Ustedes suben un texto que fue hecho potencialmente por una IA, Compilacio hace una identificación, actualmente mantenemos lo que le decían, una tasa de fiabilidad del 92%. Estamos oscilando en algunos documentos, ¿no? En algunos documentos podemos llegar hasta el 98, 99%, en algunos puntos hasta el 92%. Quiere decir que nuestro margen de fiabilidad puede oscilar, pero realmente se mantiene por encima del 90, ¿no? Por supuesto, profesora, que es un texto o estos indicadores, en este caso, basado en la IA, es un indicador potencial, o sea que realmente requiere una revisión por parte de ustedes, porque realmente este mercado, digamos, avanza bastante rápido. Nosotros obviamente también le enseñamos a nuestro identificador a seguir identificando tanto como aprenda una IA, pero realmente en este caso ustedes pueden comprobarlo. Sí, esto que usted acaba de mencionar es un famoso falso positivo. Hemos visto, y sobre todo lo vemos, por ejemplo, en niveles un poco más altos, ¿no? Por ejemplo, ya doctorado o maestría, donde ya existe o incluso una investigación donde existe ya un nivel de redacción un poquito más refinado, donde sí, Compilacio, por ejemplo, identifica que fue un texto hecho por IA, cuando realmente fue un humano el que hizo el que hizo el texto, ¿no? Realmente no existió ni siquiera una revisión ni corrección de estilo por parte de una IA, ni revisión ortográfica, simplemente fue un humano, ¿no? Y tiene un estilo de redacción bastante bueno que Compilacio identifica algunos fragmentos como parte o que fueron hechos por IA tentativamente, ¿no? Ahí obviamente es donde usted dice, perfecto, yo conozco que este estudiante sí redacta de esa manera, sí conoce los conocimientos, realmente incluso yo voy a confiar hasta plenamente que el estudiante hizo completamente el texto y yo puedo deshabilitar el indicador, ¿no? O simplemente lo mantengo para hacer una revisión y ver exactamente qué fragmentos fueron potencialmente señalados por compilación. Pero, y ahí, solamente para cerrar este tema, este, claro, hay textos obviamente que cuando se utiliza, el alumno utilizó el IA y, y realmente no hay un aporte del alumno, pues claro, ahí es el problema, ¿no? Pero en cambio, cuando tenemos un análisis con un prompt de datos, de elementos en el que el alumno va poniendo estos datos, pero declara que utilizó la IA, entonces, pues ahí no estaríamos ante un problema del trabajo con IA, ¿no? Porque el IA viene a ser efectivamente la herramienta que debería ser, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Y acaba de tocar un punto bastante medular, digamos, en lo que nosotros nos enfrentamos en el día a día, ¿no? Podemos incluso hablar que Compilacio le va a dar un indicador y con este indicador usted reprueba al estudiante, ¿no? En este caso, la intención realmente de nosotros como parte de un sistema de detección de similitudes no es generar, digamos, un criterio punitivo para decir, mire, tenemos un 27% de similitudes, yo opino que lo repruebe, ¿no? Sino realmente es darle todas las herramientas a usted como profesora, como revisora, para decir, ok, aquí existe un porcentaje bastante alto de IA, realmente es una práctica no ética. No es incluso ni siquiera es un error, ¿no? O sea, ni siquiera es como algo por el que yo reprobaría al estudiante, ¿no? Es una falta a la ética o a los criterios de evaluación que tiene la Universidad Técnica Particular de Loja y en este caso usted determina si sí o si no. Incluso para, por ejemplo, un texto que actualmente se encuentra, ¿no? Y voy a tocar otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, bueno, a ver si lo encuentro rápidamente, que un texto, por ejemplo, aquí, que me arroja el 100%, ¿no? Que yo tengo como un índice de similitud 100%.
100%. A la hora de ver qué lo compone el 100%, yo veo que son similitudes, ¿no? O sea, realmente el texto hecho por IA es un 0,89%. Sin embargo, en este trabajo, que prácticamente me arroja una similitud del 0,5%, pero una IA del 80%, aquí yo determino que sí fue enteramente hecho por IA, y aún así yo revisaría perfectamente cuáles son los elementos que me identifica Compilacio como parte de la IA y decir, ah, ok, perfecto, mira, son fragmentos bastante grandes, realmente se ve que el estudiante solo le hizo un prompt, así lo copió y lo pegó y realmente ahora sí yo considero que no debería ser aprobado el estudiante, ¿no? Entonces, obviamente es generarle a ustedes todos los indicadores, más no obviamente digamos, un criterio de decirme, esto sí ya automáticamente yo reprobaría al estudiante si fuera usted. Entonces, totalmente muy buenísima aportación. Así es realmente el criterio que nosotros generamos, ¿no? O sea, realmente mostrarle los elementos y usted determinar si obviamente esto es completamente de utilidad o simplemente incluso puede ser un elemento descartable, ¿no? Dentro del documento. Muchas gracias por la aclaración. Muy Con amable. muchísimo gusto. Entonces, bueno, nada en honor a tiempo de ustedes, también me voy a apurar un poquito con esta parte para mostrarle, digamos, ya el análisis de similitud o, digamos, el resultado que finalmente me otorga, ¿no? Nosotros llamamos índice de similitud al porcentaje, digamos, general o, digamos, global o simplemente preliminar de un documento, ¿no? Por ejemplo, en este caso, este documento que se llama Universo Agroalimentario, discúlpeme, tiene el 39%. Este es mi índice de similitud porque considera actualmente un porcentaje de 26,86% de similitud, un 10% de texto no reconocido y un 3%, bueno, obviamente estoy cerrando el porcentaje, ¿no? Y un 3% de texto potencialmente hecho por IA. A la hora de consultar mi informe, yo puedo saber en la página de resumen o en la pestaña de resumen qué compone este 39%, ¿no? Ya los mencioné anteriormente los porcentajes y la ventaja de Compilatio es que puede generar el análisis de los distintos indicadores de forma completamente independiente, ¿no? Quiero decir que si yo quiero únicamente enfocarme a similitudes, puedo ver este 27%, puedo ver las fuentes y o los pasajes que fueron identificados del texto hecho por IA, puedo ver los pasajes que fueron identificados y así con los distintos indicadores que me ofrece la plataforma. Entonces, tengo o compilación me arroja dos maneras distintas de leer los resultados, ¿no? Primero es por puntos de interés, quiere decir que yo voy a ir viendo todos los fragmentos o los pasajes que fueron identificados con cualquiera de mis warnings y quiere decir que en este caso yo parto del texto hacia la fuente y me arroja por fuentes de similitud, que ahora voy a ir a la inversa. Yo voy a ir de la fuente hacia el texto, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener estos dos, digamos, identificadores o yo puedo identificar cualquier elemento, bueno, pues ya sea con base agruparlo el texto y que me diga la fuente donde está ubicado o ver la fuente y me diga qué porcentaje del texto está agrupado aquí, ¿no? No se preocupen, voy a mostrarles estos ejemplos de forma más robusta un poquito más adelante, ¿no? Entonces, yo puedo identificar similitudes. Bueno, aquí compilación me va a hacer una representación gráfica, digamos, de los pasajes que fueron identificados como parte de una coincidencia o similitud, ¿no? Quiere decir que en este caso, van a ver, ya que han tenido el tiempo de trabajar con compilación, quiere decir que realmente vamos a identificar cualquier fuente con base al porcentaje de coincidencia o al número de palabras que actualmente esté generando una similitud, ¿no? Quiere decir que con un color rojo o con un color cálido más cercano al rojo, voy a identificar fuentes de mayor relevancia o incluso de mayor número de palabras, ¿no? Mientras un color frío más cercano al azul me va a identificar como fuentes de menor relevancia o de menor número de palabras. Y fuentes en un color morado me las va a identificar como el plagio no voluntario, que dentro de compilación le llamamos fuentes fortuitas, que quiere decir que en este caso es texto que sí o sí tiene que ir dentro del documento sin que me represente obviamente un intento deliberado de plagio, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a identificar todos los fragmentos
o párrafos en los cuales me arroja una similitud. Yo puedo conocer obviamente cuál es el número de palabras, por ejemplo, a cuánto equivale lo referente a esta fuente. Yo puedo obviamente visitarla en cualquier momento y ver que realmente es una fuente existente y poder saber, o incluso este fragmentito que yo le estoy mostrando equivale a este número de palabras, ¿no? Entonces quiere decir que yo puedo generar una visualización completamente puntual. No es necesario visitar la fuente. Yo dentro de la plataforma puedo identificar que existe pues un porcentaje bastante alto de similitud con base a la fuente, que en este caso corresponde a un repositorio de una institución aquí en México, ¿no? Entonces quiere decir que yo puedo identificar cualquiera de estos dos factores, puedo saber, digamos, obviamente cuál es el tamaño o la cantidad de palabras que me ha generado como base, con base a una similitud, o si simplemente yo quiero navegar entre cualquiera de todos los indicadores que tenemos disponibles, ¿no? Yo puedo navegar únicamente entre similitudes, saber e identificar los porcentajes o los fragmentos del texto que ha generado como una coincidencia. Ahora bien, que pues, yo les mencionaba inicialmente de la similitud semántica, en este caso, bueno, vamos a acrecentar los porcentajes de similitud o los lugares donde encontramos una similitud, ¿no? Posteriormente vamos a identificar todo el texto entrecomillado, no importa el, digamos, modelo de citación que haya sido utilizado, sino realmente vamos a identificarlo como parte de una coincidencia, ¿no? De hecho, aquí nosotros mostramos bueno, existe unas comillas bastante pequeñas. Nosotros exageramos las comillas aquí para que ustedes identifiquen si el modelo de citación fue correctamente bien ejecutado o simplemente fue un intento de utilizar comillas solo para disfrazar un plagio deliberado con un modelo de citación, ¿no? Posteriormente, bueno, el idioma no reconocido, que ya platicamos un poquito de esto, y el texto potencialmente hecho por una IA mostrándoles los pasajes o los fragmentos que potencialmente fueron hechos por una IA y obviamente requieren una evaluación o una segunda evaluación por parte de ustedes, ¿no? Simplemente una verificación o validación de todos estos elementos. Posteriormente tenemos lo que yo les decía de fuentes de similitud, ¿no? Que quiere decir que aquí partimos a la inversa y ahora nos vamos de la fuente hacia el texto, ¿no? Que quiere decir que nosotros podemos, primero que nada, identificar cuál es la procedencia de la fuente, ¿no? Quiere decir que nosotros tenemos distintos elementos como parte de un entorno de comparación, donde, bueno, pues tenemos un mundito que quiere decir que esta fuente viene desde un elemento en Internet, ya sea cualquier elemento que esté disponible, ya sea repositorios, bases de datos, sitios de internet, contenido editorial online, contenido, cualquier tipo de de formato, digamos, que se encuentre disponible en internet, lo vamos a tener o lo vamos a identificar como un mundito. Posteriormente, como parte, digamos, de aquí tenemos significado como un partenón, que quiere decir que el documento viene de cualquier otro usuario en cualquier parte del mundo, ¿no? O sea, quiere decir que nosotros identificamos documentos que actualmente se encuentren indexados, nosotros podemos identificarlos como parte, bueno, pues obviamente de una coincidencia. Tenemos algunos otros iconos, bueno, por ejemplo, en este caso, unas cadenitas que hace referencia a que el texto fue citado dentro del documento, pero también existe una similitud, ¿no? O sea, quiere decir, esto yo lo utilicé o lo mencioné como una fuente o lo cité como una fuente, pero también me arroja, ay, perdón, me arroja un cierto porcentaje de coincidencia, ¿no? Y tenemos otros que, bueno, no aparecen al menos en este documento, que hacen referencia a un usuario, o sea, este muñequito, que quiere decir que el documento parte dentro de mi institución, ¿no? La coincidencia está dentro de mi institución, que ha sido un documento que fue subido por un colega o por un estudiante dentro de la Universidad Técnica Particular de Loja. Y nosotros podemos identificar o hacer la comparación, bueno, nosotros lo llamamos vista espejo, ¿no? Que es acceder a estos tres puntitos junto a la fuente y a la hora de hacer la comparación, bueno, pues obviamente se me va a desplegar dos pantallas, ¿no? De la parte izquierdo es el extracto que toma compilación de mi documento y del lado derecho el extracto que toma compilación de la fuente que arriba estoy mencionando, ¿no? Entonces quiere decir que en este caso, bueno, yo puedo acceder a hacer una comparación completamente cara a cara y esto les va a servir mucho si ustedes desean habilitar la comparación semántica o la identificación semántica para hacer o identificar que el texto realmente dice lo mismo
quiere decir lo mismo o incluso les mostramos una fuente que actualmente fue traducida del cualquier otro idioma al español y en este caso poder determinar que, bueno, existe un intento deliberado de plagio o simplemente es necesario retroalimentar al estudiante, ¿no? En este caso, cualquiera de las fuentes que nosotros hayamos identificado, perdón, la vamos a poder mostrar como parte de una comparación y lo que les decía de las fuentes fortuitas, realmente van a ver ustedes muy pequeñitos los porcentajes, pero realmente esto es como para poder identificar que existen algunos fragmentos que obviamente no deben de considerarse como un intento deliberado de plagio, ¿no? Sino es texto que sí o sí tiene que estar dentro de mi documento, como títulos de leyes, citas bibliográficas o algunos títulos de algún libro o cualquier otro elemento que sí o sí tenga que estar en el documento, pero no necesariamente se trata de un intento deliberado de plagio, ¿no? Obviamente cualquiera de las fuentes, ya sea obviamente de las primarias o incluso fuentes secundarias, quiere decir que son lugares donde también se comparte cierta similitud, ¿no? O sea, por ejemplo, quiere decir que mi fuente principal es que me arroja este 12%, es la fuente que lasalle.edu.mx, pero también existen otros sitios donde me arroja ciertos porcentajes de similitudes, ¿no? O por ejemplo, bueno, pues dentro de este apartado me arroja menos del 1% y así sucesivamente en algunos otros sitios. Cualquier fuente, tanto primaria como secundaria, yo puedo ignorarla y obviamente impactar de forma directa al porcentaje de similitud. Quiere decir que si yo hago cualquier modificación de estos parámetros o digamos de estos porcentajes, bueno, voy a ir en este caso deshabilitando cualquiera de las fuentes y me va a quitar, digamos, porcentaje a las similitudes. Pero los otros indicadores se mantienen exactamente igual. Entonces, realmente, bueno, una de las ventajas que tiene Compilatio es que podemos darle tratamiento a los indicadores de forma completamente independiente, sin que eso obviamente impacte de forma global, ¿no? Y bueno, nada más ya para finalizar. Cualquiera de los movimientos que ustedes hayan hecho, pueden descargarlos en un PDF. Quiere decir, por ejemplo, yo tengo mi documento, ya hice la revisión del texto, ya hice revisión de las fuentes, de cualquier elemento, y yo quisiera descargar, ya sea, bueno, pues dos distintas posibilidades, ¿no? El certificado del análisis, que es realmente una pantalla donde me arroja nada más el resumen, o me va a arrojar esto que le estoy mostrando como resumen, o el informe del análisis, que realmente es un documento que va a venir completamente, digamos, con todos los elementos que Compilación me identificó y me va a mostrar todas las fuentes que fueron ubicadas dentro del análisis, incluso las que fueron ignoradas, ¿no? O sea, quiero decir, por ejemplo, es un documento de 121 hojas en este caso y me va a mostrar todas las fuentes que me localizó Compilación, así como todos los fragmentos del texto que obviamente correspondan a una similitud y me va a mostrar la fuente donde fueron ubicados. Entonces, bueno, en este caso era la intención de mi parte, ya se nos acabó la hora, pero bueno, era la intención de mi parte mostrarles las actualizaciones que hemos tenido, así como, bueno, obviamente dar un repaso, digamos, o una actualización con base a lo que actualmente ustedes trabajan o con nuestro sistema de detección de similitudes, compilación. Si hasta este punto existe alguna duda, alguna consulta o algo que yo no haya sido del todo claro, con muchísimo gusto podemos generar un breve espacio para atender sus consultas. ¿Alguna pregunta? Perfecto. Si de su lado no hay ninguna consulta, de mi parte sería todo. Les agradezco muchísimo a todos su tiempo, principalmente su atención, pero de todas maneras, cualquier punto, si en algún momento existe alguna consulta, con todo gusto, bueno, nos pueden contactar de forma directa o a través del Departamento de Administración de Compilación dentro de la UTPL y con todo gusto, bueno, estaremos atendiendo cualquiera de sus consultas. Si existe, muchas gracias a usted, profesor Alberto. Si existe alguna duda en el futuro, déjenos saber y estamos al tanto de cualquiera de sus peticiones. Muchas gracias, profesor Lorena. Les agradezco muchísimo su tiempo y estamos en contacto para el futuro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Celso, por toda la explicación de Compilatio. Solo queda una partecita para explicarles a los docentes, es cómo ingresar a la plataforma. Bueno, desde UTPL.
Nos vamos aquí a la página principal de la página de la UTPL y acá arriba hay un botón que dice Soy UTPL. Vamos a ingresar nuestras credenciales, que es el usuario y contraseña. Nos va a llevar a una plataforma. Bueno, aquí escogemos el rol. En mi caso voy a coger administrativos. Recordemos que los estudiantes no pueden acceder al compilatio. Vamos aquí al botón de biblioteca, que es el tercer botón, y aquí nos dice herramienta de similitud. Damos clic en la herramienta y aquí únicamente vamos a dar clic en conectarse. Accedemos nuevamente a nuestro correo institucional. En este caso ahora nos pide ya una verificación. Podemos pedir que nos envíe un código a través de nuestro celular. Voy a pedirle inicio de otra forma. Mm. Ya, en mi caso estoy con mi celular, está mal, no puedo acceder a mis llamadas. Pero una vez ingresado ya el código, tenemos ya el acceso a la plataforma. En mi caso, no puedo acceder por el código, por la autentificación que tenemos ahora en la universidad. Entonces, ingresamos a la plataforma, pero el acceso correcto lo vamos a hacer desde aquí, desde UTPL, desde el dashboard de los servicios de la universidad, biblioteca y herramienta de similitud. Entonces, para poder acceder correctamente. Conectarse, credenciales y accedemos a la plataforma. Muy bien, voy a dejar de compartir. Y agradecemos una vez más a Celso Garzón por la excelente presentación. De igual manera, agradecemos a cada uno de ustedes, estimados docentes, por su participación activa y su interés en fortalecer estas competencias de los recursos de la universidad. Voy a dejar aquí un enlace finalmente en el chat para que nos ayuden con una pequeña encuestita para ir mejorando estos webinars o capacitaciones en línea de la biblioteca. Les agradecemos mucho, gracias por su asistencia, por haberse dado cita el día de hoy. Celso, de igual manera, un excelente día. Igualmente, muchísimas gracias a todos. Hasta Gracias a luego. todos. Hasta luego.